Profesor. Buenas noches. Buenas noches, profesor, buenas noches. Buenas noches, profesor, compañeros. Profesor Godofredo, buenas noches. Ángela Berna. Buenas noches, compañeros. Profesor, buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Perdón. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. No, significa orgullo excesivo o arrogancia, como que estaba confiando que me seguía la. Entonces no confíes tanto en ti. Buenas noches, jóvenes. Aló, buenas noches. ¿Me escuchan? Por favor. Aló, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Buenas noches. Ya, muy bien, muy bien. Bienvenidos a clase. Soy el doctor Godofredo Campos. Muy bien. Bueno, bienvenidos al Instituto Eurohispano. Bueno, haremos una reseña del instituto. Pero qué bueno, bienvenidos. Es una bendición estar en Eurohispano y bueno, sus decisiones han sido muy acertadas de venirse a donde nosotros, porque están en bueno, a pesar de estas condiciones en las que estamos, bueno, nunca imaginamos hacer clases remotas,
pero bueno, es la vida y seguimos adelante, nos adaptaremos, ¿no? Nos estamos adaptando, pero están en el mejor instituto de optometría del Perú, número 1, número 2. Están en el instituto más equipado del Perú, ya somos muy considerados, pero esto se ha logrado a través de los, más de 20 y tantos años que tenemos el instituto. Entonces, eso es a nombre de la dirección. Entonces, tengan la bienvenida y, bueno, usualmente era como una reunión, la bienvenida en las aulas para compartir, pero bueno, entendemos la situación en que nos encontramos, ¿no? Muy bien, bueno, ustedes decidieron entonces estudiar optometría, ¿ya? Y la pregunta es, ¿no? ¿Qué es la optometría? ¿De qué trata? ¿De qué se encarga la optometría? Por ejemplo, muchos tenemos la idea, y quizás muchos de ustedes también, a veces tenemos la idea, ¿no? De que optometría significa una óptica, y a veces conocemos una óptica o han trabajado a veces muchos en una óptica y bueno, ¿cómo funciona esa óptica? Bueno, vienen los clientes, vienen los pacientes, dice, buenas noches, buenos días, necesito hacerme una evaluación de la vista. Dice, ya, adelante, está el optometrista, sí, ya, pase, lo va a ver el especialista. El paciente ingresa y bueno, el especialista, el optometrista con su chavetita ahí, sus equipos, y hace algunas preguntas, nombre, edad, ocupación, quizás 5 preguntas. ¿Algún síntoma en la vista? Dices, tiene picazón, le arde. Bueno, ya, suficiente. Venga para aquí, dice. Lo hace sentar ahí, hay un aparato que se llama autorrefractómetro. Y en este aparato, ¿no? Se le evalúa y ahí sale, ¿no? Un valor aproximado de la refracción. Sale un valor aproximado de la refracción y con ese resultado él ya, bueno, complementa, hace la agudeza visual y luego ya lo reevalúa y pone su montura de prueba. Y una vez ya puesta la montura, afina y saca la refracción, ¿no? Hay un valor que sale, miopía, astigmatismo, hipermetropía, el DIP, y ya está. Y ahora dice, ya pasen la señorita a ventas, y ese es el mejor momento en la óptica, dicen, las ventas, ya las ventas, llegó, vamos a cerrar la venta, y ya. Y bueno, ya le ofrecen el producto y el paciente sí realmente ve un poco mejor de lejos, de cerca, le ayuda obviamente y ya está. Entonces muchas veces vemos eso y muchos dicen, el audio. Fue el audio. El audio. No, Profesor, el audio se le fue. no hay audio. ¿aló? ¿Me escuchan? Ahora Jóvenes. sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora sí, ¿Aló? profe. ¿Aló? Sí, profesor, ahora sí. Sí, profesor, se le escucha. Ahora Ya, sí, correcto, ahora sí. correcto, ya. Vamos a tener paciencia porque esto siempre a veces es las redes, ¿ya? Los sistemas, las redes, los audios, entonces tengamos paciencia, ¿ya? Si hay algo que no está muy claro, yo voy a repetir y ustedes también pueden preguntar y ya, listo. Muy bien, bueno, decíamos entonces, estábamos viendo, ¿no? En la práctica en qué consiste la atención de optometría. Y entonces el especialista evalúa y saca la receta y las ventas ya. Y ya está, hasta el próximo año, dice él, ¿no? Pero eso es lo que vemos usualmente, ¿no? En una óptica, en una clínica, en un hospital, donde vayamos por el servicio del optometrista, eso es una parte de la optometría.
En realidad la optometría es mucho más amplio, ¿no? Es mucho más amplio y realmente es una especialidad maravillosa en las ciencias de la salud. Y entonces diríamos, bueno, vamos a entender primero eso. Entonces, ¿qué es la optometría? Entonces, no solo es lo que vemos, hacer refracción y vender, y eso es parte. Y eso está bien, ¿no? Y ustedes también un día lo harán, pero es parte, tendrás tu centro óptico, bueno, no sé, y lo harás también, pero eso es parte. Pero hay algo más, vamos a entenderlo. Optometría, ¿de qué se encarga? Es una profesión de la salud, de la ciencia de la salud, que se encarga de la atención primaria. Esto puedes tomar nota en tus cuadernos, tus notas. Se encarga de la atención primaria de la salud visual. Esa es la función de la optometría, ¿ya? Repito entonces, atención primaria de la salud visual. Pero ahora, ¿qué consiste atención primaria? Atención primaria consiste o significa prevención, ¿ya? Prevención significa. Y prevención, ya eso sí entendemos ese término, ¿no? Prevención significa que yo me puedo adelantar a un diagnóstico, a una enfermedad, me puedo adelantar y como obviamente hay que tener una preparación, ser enseñado y podemos hacer algún diagnóstico, ¿no? Podemos hacer algún diagnóstico. Entonces, la optometría es mucho, mucho más amplio. Bájale, por favor. Es mucho más amplio la optometría. Vamos a poner un ejemplo para entender un poquito mejor esto. Un paciente, por ejemplo, viene, vamos a ver, nosotros somos optometristas, estamos en el consultorio y un paciente dice, doctor, vengo, buenas noches, vengo para que me hagan una evaluación. Bueno, ¿usted es optometrista? Sí, das tu nombre, ya. Pero doctor, me duele mucho la cabeza, dice el paciente. Ya. Y eso aprendemos a veces que cuando se esfuerza la vista, ¿no? Cuando hay un defecto refractivo, uno de los síntomas es dolor de cabeza, ya. Y entonces el paciente dice, doctor, entonces por eso me duele la cabeza. El optometrista dice, probablemente, ¿no? Pero ahora te vamos a evaluar, te hacemos tus lentes y yo creo que con eso vas a estar mejor. Ya, doctor, gracias. Y vamos a suponer, le encontramos un astigmatismo de -2 dioptrías en ambos ojos, -2 ambos ojos, por 180 grados, por ejemplo. Y el paciente ya, se va. Y al día siguiente, él está usando sus lentes, ¿no? Un joven y ya con permanente, trabajando, estudiando. Y pasan ya 2 días y el dolor de cabeza continúa. Y él llama a su optometrista y dice, doctor, buenas noches, disculpe que no le estoy llamando. Sí, adelante, dígame. Doctor, yo pensaba que con el lentes ya me iba a calmar el dolor de cabeza, pero el dolor de cabeza está igual, no hay ningún cambio, e incluso parece que me está doliendo un poco más. Y entonces el optometrista dice, bueno, tienes que tener paciencia porque hay un mecanismo que se llama la acomodación, se está esforzando la vista, tienes que adaptarte y eso es. Entonces, ten paciencia, dijo. Dice, ya, doctor, gracias. Entonces cualquier cosita lo llamo la otra semana. Sí, por y al día, ya van el tercer día, cuarto día, y el dolor de cabeza se intensifica mucho más el dolor de cabeza ahora. Obviamente, y el paciente dice, pero ¿por qué me duele más la cabeza? Qué extraño, más bien cuando debe disminuir. Y entonces su familia dice, creo que es mejor que vayas al consultorio, pide otra cita que te revalúe el optometrista, o bueno, o si no al oftalmólogo, también podrías ir al médico. Ya. Y bueno, y al día siguiente sucede algo inesperado. El paciente puede estar, bueno, trabajando, estudiando y de pronto hace un colapso, ¿no? O sea, pierde el conocimiento súbitamente el paciente. Y entonces las personas que están alrededor, bueno, van a auxiliarlo, le dan un poquito de aire ya. Y bueno, lo llevan a una emergencia y lleva cadáver. Y bueno, ahora estamos con el COVID, ¿no? El COVID también a veces pensamos en el COVID esto, ¿no? Entonces lo examinan los médicos y bueno, no es COVID, nada, le hacen las pruebas, todo. Entonces le toman, bueno, se hace la autopsia y le encuentran que este joven tenía un aneurisma cerebral. Han escuchado seguramente alguna vez eso, ¿no? Aneurisma cerebral. Es una dilatación de la arteria en el cerebro. ¿Cómo se manifiesta? Por dolor de cabeza.
Entonces nuestro paciente que vino, ¿ve? Vino por dolor de cabeza y defecto visual. Y el optometrista le hizo la refracción y el optometrista pensó que el dolor de cabeza solamente era refractivo y pues se lo mandó a su casa y a poco ten paciencia. Pero acá está la diferencia, miren. Si un optometrista solamente es enseñado o él aprendió o pensó solamente es refracción, no haría el diagnóstico de este joven lo que le pasó que tenía un aneurisma. Entonces, ¿qué significa esto? Que en optometría tenemos que aprender conocimientos médicos, conocimientos más profundos, tenemos que entender lo que es prevención de enfermedades, que tienen los mismos síntomas a veces cuando hay un defecto refractivo. En cambio, un optometrista que ha sido formado, por ejemplo, un optometrista americano en Estados Unidos, ¿no? O europeo en Inglaterra, etcétera, ¿no? Él va a hacer lo que se llama la historia clínica completa y una serie de detalles va a ser un interrogatorio. Y luego, del momento que el paciente le llamó, le dice, el dolor de cabeza más bien se está incrementando, este optometrista inmediatamente va a pensar que eso no solamente era refractivo, sino había algo más ya neurológico, cerebral. Y obviamente él no es médico, ¿no? Pero inmediatamente lo deriva, dice, váyase usted a la emergencia, al hospital, que lo ve el neurólogo, el médico. Y cuando ya los médicos vemos que un paciente está con un dolor de cabeza intenso, inmediatamente tomamos una tomografía. Y si se hubiera hecho esto, ese joven se hubiera salvado la vida. ¿Ve? Ahí está, ¿ve? Un primer caso, ¿ve? Notamos la diferencia, fíjense, ¿ve? Entonces, optometría es una ciencia de la salud, es una profesión hermosa, muy amplia, pero que lamentablemente en nuestro país no ha sido adecuadamente enseñada, no ha sido muy bien enseñada. Entonces, simplemente lo tradicional ha sido formar básicamente en aspectos refractivos, gafas, lentes de contacto, etcétera. Y cuántas veces, bueno, yo he dirigido muchas clínicas, yo tengo muchos años de experiencia y he tenido optometristas de vía real, mire que estudian 5 años, y tenían el mismo pensamiento que solamente era refracción y no tienen que hacer diagnósticos, no tienen que hacer prevención. Y una vez yo recuerdo a los jóvenes de Villarreal, yo les dije, ustedes son entonces optometristas de 3 neuronas, porque solamente yo les decía, ¿qué paciente has visto hoy día? Doctor, he visto 5 miopías, 3 astigmatismos, 2 hipermetropías. Al otro día, ¿qué has visto hoy día? 2 miopías, 4 astigmatismo, 3 hipermetropías. Pero eso nomás ves tú, o sea, miopía, astigmatismo, hipermetropía, no ves retinopatía diabética, no ves retinopatía hipertensiva, no ves catarata, no ves uveitis, no ves queratitis, conjuntivitis, o sea, todas las patologías, ¿no? O alteración de la visión binocular, no ves estrabismo, no ves baja visión, tantas cosas. Bueno, doctor, yo soy optometrista, yo solamente soy formado para solamente la parte visual y hacerle ver mejor con los y eso es todo. Pero eso realmente es equivocado, ¿no? Y entonces ahí es donde no se desarrolla realmente lo que es la optometría, ¿no? Entonces, repito, ¿qué es optometría? Pueden tomar notas en su cuaderno, toma nota. La optometría se encarga de la atención primaria de la salud visual. Pero bueno, pero no solo es salud visual. Por ejemplo, en este caso que les he puesto, este joven tenía un aneurisma cerebral. Ese es un problema neurológico, ¿ve? Entonces acá también ya interviene la salud general, ¿ve? No solo es salud visual. Otro ejemplo, miren, ¿cuántos? Se dice que en nuestro país hay 3 millones de diabéticos, aproximadamente. ¿Cuántos diabéticos son los que están registrados en los hospitales? Los conocemos, 1,5 millones. ¿Y dónde está el otro 1,5 millones de diabéticos? Ustedes mismos han escuchado que sus familiares, vecinos, ¿no? Mucha diabetes. ¿Dónde está el otro 1,5 millones? Están caminando por las calles, bueno, ahora, ¿no? Estamos movilizándonos algunos. Quizás están yendo a los consultorios, a los hospitales, ¿ve? Están haciéndose una refracción, pero nadie les pide un examen de glucosa para ver si son o no son diabéticos. Obviamente hay que hacer la historia clínica. Entonces, ahí es donde va orientada la optometría. Entonces, si nosotros somos optometristas de alto nivel profesional, como lo enseñamos en Eurohispano, nosotros esta filosofía tenemos, lo primero que ustedes van a aprender a hacer es la historia clínica para atender integralmente al paciente. Y ahí uno de los exámenes que le vas a pedir tú es la glucosa.
y tu paciente es asintomático, ni siquiera es obeso, no, nada, no hay síntomas, pero del momento que le pides la glucosa, a lo mejor te trae una glucosa normal. Y entonces ahí dirás, señor, mire, esta glucosa no está normal, así es que usted mañana tiene que ir al hospital, hay que volver a hacer la glucosa, y si tiene diabetes, pues empezará el tratamiento para la diabetes, ¿no? Pero qué bueno que lo estamos detectando ahora, porque esa enfermedad, esa diabetes, cuando avanzaba, hubiera comprometido su retina, toda su visión, y bueno, cómo hubiera hasta la ceguera puede ir. Pero del momento que ya lo detectamos ahora, esa es una buena noticia para usted, así que no se ponga, no se deprima, que eso actualmente se controla, se trata, ¿ve? Ya lo detectamos. Entonces, esto es la optometría, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos pacientes tienen presión alta, hipertensión arterial? La hipertensión arterial también daña la retina, produce hemorragias en retina y muchos problemas oculares y visuales. Pero ¿cuánta gente tiene hipertensión? Igual casi como 3 millones de gente tiene hipertensión arterial. Pero ¿cuántos detectados? Son como 1 millón. ¿Y dónde están los otros 2 millones? Caminando en las calles, yendo a los consultorios. Pero pueden creer, un optometrista, siendo un profesional de la salud, ustedes serán conscientes, no todos somos conscientes. Cuando hemos ido alguna vez a evaluarnos la visión, nadie nos ha tomado la presión arterial. Hay un aparatito como una, ¿no? Se toma en el brazo. Nadie nos ha tomado la presión arterial. Fíjense ustedes. Y eso realmente es, bueno, es inexplicable, pero bueno, así están las cosas en nuestro país y siempre fue así. Entonces, optometría es una profesión de una ciencia de la salud, ¿no? Muy amplia, donde básicamente se encarga de aspectos preventivos, primero de enfermedades generales, diabetes, hipertensión, tantas. Ahora el COVID, tenemos el COVID, una pandemia de COVID. ¿Cuántos problemas visuales está produciendo el COVID? Ya esto estudiaremos más adelante, ¿ve? Etcétera. Y lo importante es hacer el diagnóstico, ¿no? Digamos, temprano. Entonces, por eso estamos haciendo prevención. O a lo mejor el paciente, miren, simplemente es un paciente, tenemos, él viene a hacerse una refracción, ya, pero lo vemos, por ejemplo, él es obeso. Él es obeso, él, por ejemplo, a lo mejor en su familia hay diabéticos, tienen presión alta, y a él también a veces le gusta quizá mucho los dulces. Entonces, cuando todo eso encontramos en la historia clínica, inmediatamente le decimos, señor, y le hace la refracción, pero estamos enfocados primero en la prevención. Y le vas a hacer la refracción y le venderemos también el producto óptico, todo. Pero primero el servicio profesional de alto nivel. Entonces diremos, señor, usted, su peso está subido, en su familia hay antecedentes, etcétera. Entonces sabe que vamos a hacerle un dosaje de glucosa, va a ir al laboratorio. Usted tiene factores de riesgo. Y vamos a suponer que al día siguiente el paciente viene con su glucosa y no tiene diabetes. Ah, qué bueno, no tiene presión alta, lo felicitamos, señor. Pero no significa eso que usted siga así subido de peso. Usted tiene que bajar de peso. Porque si usted no baja de peso, más bien sube, ahora se estresa, fuma, consume alcohol o ya otros factores de riesgo, es posible que usted termine de acá a unos años en diabetes. Y el paciente te diría, sí, doctor, qué horribles enfermedades, mi hermano, mi padre, bueno, le han amputado las piernas, ha hecho un infarto y ya está casi ya ciego, ya está quedándose ciego, doctor. Yo no quiero nunca tener esa enfermedad. Así es. Entonces, ve, por eso usted ahora va a hacer dieta, va pocas harinas, luego va a hacer actividad física diario, poco a poco, 20 minutos, media hora, y el ideal 1 hora diario, y siempre venirse a controlar y siempre chequear la glucosa, ¿Qué estás haciendo ahí? Estás haciendo prevención. Y si en un momento de acá, 1 año, 2 años, se detecta la diabetes, pero ya lo detectaste al inicio, cuando está empezando, entonces no va a tener todas esas complicaciones que en otros pacientes lo tendría. ¿Ve? ¿Lo entienden? Lo comprendemos, ¿no? Entonces, esta es la optometría seria de alto nivel profesional que se hace en Estados Unidos, se hace en Europa, en el mundo, en los países donde la salud es de alto nivel, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en nuestro país? ¿Por qué estamos 2020 y todavía continúa este servicio? Bueno, eso habrá una explicación más adelante. Esta problemática, jóvenes, ahora vamos a retroceder a 1990. Mira, bueno, cuando los estoy llevando hace 30 años, ya muchos de ustedes ni nacían.
ya. A 30 años atrás los estoy llevando. Así funcionaba la optometría. Siempre funcionó así. Doctor, buenos días. Adelante, adelante, ya. Y refracción, y eso es todo. Adiós, hasta el otro año, ya. Y que compre el producto. Cuando yo observé, estoy hablando de los años 80, 90, que así funcionaba la optometría, yo decía, ¿pero por qué? No entendía, claro, yo soy médico, ¿no? ¿Por qué? Decía, pero si optometría es hermoso, tantas cosas se le pueden enseñar a los jóvenes ahí. Y bueno, y entonces la IESPO es uno de los institutos más antiguos, ¿no? Y muchos egresaban de ahí, bueno, Villarreal también ya empezó a formar optometristas, pero igual, egresaban jóvenes que solamente hacían diagnóstico de miopía, astigmatismo, hipermetropía, miopía, astigmatismo, hipermetropía. Y yo decía, pero ¿por qué no hay tanto para enseñar a los jóvenes? Y bueno, y entonces en 1997, ¿no? Fundamos Eurohispano, ¿no? Venimos de 1997, ¿no? El doctor Severo, el director, bueno, otros colegas, mi persona. Entonces yo planteé esto. Yo dije, ¿qué optómetras vamos a formar? Si vamos a formar optometristas que solamente saben miopía, astigmatismo, hipermetropía, bueno, por favor, no cuenten conmigo. Yo tengo tantas cosas. A mí me gusta enseñar mucho, pero tantas cosas tengo que hacer, pero preferible no participo yo en este proyecto. Pero gracias a Dios que todos, al menos los que fundamos Eurohispano, teníamos esta visión. Pensamos que esta optometría puede cambiar y debe cambiar y tiene que cambiar. No puede ser esa optometría. ¿Por qué no podemos ser atender igual que en Estados Unidos, que en otros países, en Inglaterra, en otros países serios? Todo es cuestión de enseñarles, ¿no? A ustedes, formarlos a ustedes, ¿ya? Desde su primer día, formarlos, hacerlos tomar conciencia. ¿Qué significa? Y luego, pues, enseñarles, ¿no? Tenemos que enseñarles. Cuando yo planteé esto, muchos me dijeron, pero doctor Campos, me dijeron así, pero ¿quién le va a enseñar medicina a los jóvenes? Usted está diciendo, quiere enseñarles medicina, quiere enseñarles neurología para que entiendan el dolor de cabeza, usted quiere enseñar oftalmología, quiere enseñarles endocrinología para que entiendan diabetes, cardiología para que entiendan, quiere enseñarles tumores, oncología. Bueno, yo domino todas las especialidades. Yo dije, sí, yo lo voy a enseñar. Y estoy seguro que ellos van a aprender y lo van a entender. No es difícil, es sencillo, es fácil. Y bueno, fue un desafío, fue un reto. Nadie creía en nuestro proyecto, pero gracias a Dios, cuando comenzamos en el 97 y empezaron a egresar las primeras promociones para el 2000, 2001, qué diferente es un optometrista de Eurohispano. Hace historia clínica completa, tiene un entendimiento de todas las enfermedades, de todas las patologías, sabe pedir exámenes, sabe hacer diagnósticos, oftalmología, toda la oftalmología lo domina como si fuera un oftalmólogo, porque de eso hacemos bastante, enseñamos. Y su especialidad mucho más aún, pues, ¿no? Refracción, pruebas, todo lo dominan. Y cuando empezaron a egresar de Eurohispano, realmente, bueno, todos los oftalmólogos, muchos centros clínicas, muchos centros, los médicos, se quedaron asombrados de estos jóvenes, ¿no? De los colegas de ustedes, sus colegas ya mayores. Dijeron, estos jóvenes, ¿quiénes les enseñan? ¿Dónde han aprendido todo eso? ¡Qué excelente! En 3 años, ¿cómo les han enseñado todo eso? Y gracias a Dios, y así fuimos avanzando, ¿no? Y esa es nuestra visión en Eurohispano que siempre hemos tenido. Y bueno, ¿qué decir ahora de los otros institutos que también hay en nuestro país? Ahora han proliferado muchos centros, pero la realidad es esta, jóvenes, que los demás centros como que no están de acuerdo con nosotros. Dicen, ¿por qué les enseñan medicina? ¿Por qué les enseñan así todo eso? Ellos no son médicos, no son oftalmólogos. Por supuesto que ustedes no van a ser oftalmólogos, ustedes son optometristas. Pero les enseñamos ¿por qué? Porque tienen que saber, cuando un paciente viene, es un paciente integral, ¿no? Y no solamente, claro, le haremos la refracción, pero tenemos que hacer todo un estudio de preventivo, una historia clínica, y ahí veremos qué puede tener, qué no puede tener. Y no es difícil. Y entonces nos han cuestionado muchos, bueno, nosotros simplemente los respetamos a todos y bueno, pero nunca hemos hablado mal de ellos, nada, al contrario, quisiéramos que todos ellos pensaran como nosotros, pero esa es la realidad, ¿no? Colombia, por ejemplo, la optometría es de muy alto nivel. Nosotros tenemos muchos convenios con Colombia, han venido las colombianos aquí a nuestro instituto.
y realmente también se han quedado impresionados por el nivel que enseñamos de medicina, nivel de oftalmología y las pruebas, y excelente, ¿no? Entonces, gracias a Dios, bueno, como le digo, del 97, mira, ya estamos 2020, gracias a Dios, bueno, el tiempo, ¿no? nos dio esa consideración que actualmente no hemos dicho nosotros personalmente. Yo, jóvenes, cuando escuché eso la primera vez, escuché a mis oídos Eurohispano, el mejor instituto del Perú, yo dije, ¿cómo? Dije, ¿cómo? ¿Nosotros? Un poco, porque yo conozco a todos los alumnos, tantos años estamos enseñando a todas las promociones, pero había tantos testimonios de lo bien que ejercen su profesión, y qué bueno, ¿no? Vale reconocerlo, ¿no? Con esa motivación que vienen a ese instituto, pero no solo, como repito, esto ya en nivel de preparación, sino por la gracia de Dios también hemos llegado a ser el instituto más equipado del país. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Y ahora eso es para que ustedes lo disfruten, todos los equipos y toda la enseñanza. Pero claro, ahora estamos viviendo una pandemia, ¿no? Bueno, nadie se iba a imaginar de esto. Y esto nos limita, ¿no? Por ejemplo, el semestre anterior empezamos con la enseñanza remota, y ahora para este semestre el Ministro de Educación dijo, quizás ustedes también recuerdan, que probablemente vamos a en tiempo parcial regresar a las aulas. Hace como 2 meses lo dijo, ¿no? 2, 3 meses había una iniciativa del Ministerio de Educación. Pero la realidad actual es que las cifras se han incrementado. Hemos pasado más de 500,000 de pacientes que tienen COVID, ¿no? Ahora mismo. Y más de 26,000 muertos en nuestro país. Y realmente entonces esto ha hecho que las enseñanzas tienen que todavía continuar así en forma remota. Pero bueno, ya nos adaptamos, seguimos adelante. Y bueno, con el semestre anterior también logramos los objetivos, a pesar de con un poquito de paciencia, a veces por las redes, la señal, se baja el audio, se pierde la señal a veces, pero otra vez regresamos, nos conectamos otra vez, y tengamos paciencia. Pero vamos a lograr los objetivos. Y cuando ya ahora, quizás, ¿no? No sabemos, bueno, según cómo va ahora las cifras de esta pandemia, habrá un momento en que regresamos a las aulas, ¿no? Quizá en tiempo parcial, y ahí ya todos los profesores somos conscientes de enseñarles mucho ya, pero enfatizaremos los aspectos prácticos, ¿no? Aspectos prácticos ya, que le llamamos de gabinete, para, digamos, nivelarlos, ¿no? Completamente, ¿no? Muy bien, entonces, les he dado acá unos pequeños ejemplos, ¿no? De en qué consiste la optometría, ¿no? Realmente la optometría. Y esa es la que ustedes van a aprender. Repito, la optometría es una profesión de la salud que se encarga de la atención primaria de la salud visual. Pero no solo es salud visual, sino también salud general, porque nos interesa que el paciente tenga diabetes, tenga presión alta, tenga un tumor en el cerebro, no sé qué tendrá, lo haremos el estudio. Pero no solo es salud general, a lo mejor el paciente viene con el ojo rojo, o le molesta la luz, ¿ve? O tiene una visión doble, sino también enfocamos en la salud ocular, ¿no? La salud ocular, o sea, oftalmológica, y te vamos a enseñar bastante oftalmología, pero no es para que recetes, obviamente, no es para que recetes, ¿no? Porque recetar, ese es un acto médico, eso solo lo hará el médico, pero el objetivo que te enseñamos medicina y todo esto te vamos a enseñar es para que hagas diagnóstico, hagas prevención y oportunamente, a tiempo, lo derives al paciente. Y entonces logramos ya controlar mejor la enfermedad, logramos que ya no se complique la enfermedad. Y bueno, y eso es lo que realmente deseamos, ¿no? En cambio, como dije al inicio, si yo soy un optometrista que... Yo pienso que no es la responsabilidad de los jóvenes, ¿no? Porque ellos van a un centro de estudio, se matriculan, concursan, estudian, pagan, etc. La responsabilidad, pienso yo, es de quienes les enseñan, la filosofía de la institución, ¿no? De eso depende, ¿no? Porque yo soy optometrista, yo me voy, bueno, acá a este lugar y pago, pero al final me terminan enseñando solamente esto, entonces, bueno, no es mi responsabilidad, ¿no? Principalmente sería de ellos. Y eso es lo que nosotros invocamos a los demás centros de optometría en el Perú, pero ellos un poco como que no están de acuerdo.
Y bueno, ya les comprendemos, pero nosotros seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho, yendo en esta visión, y eso es lo que realmente ha dado el impacto, ¿no? La optometría en nuestro país, ¿no? Y ahora la gente también ya está aprendiendo que optometría no es solo refracción, sino es, bueno, quizás hace la historia clínica, diferentes aspectos de la prevención, etcétera, ¿no? Muy bien, jóvenes. A ver, hasta aquí, porque tiene que haber una interacción. Quizás algún comentario, alguna pregunta de alguien. Doctor, buenas noches. Le habla Vanessa Neira Buenas noches. Contreras. Hola, gracias. Ya, Doctor, le escuchamos. tengo una pregunta. Ya, usted dice que Diga, doctora. el estudio para hacer una tomografía es relacionado al aneurisma que nos dijo. Y Ya, creo en el saber caso, que claro. hay un estudio que se refiere solamente al ojo, a la retina. Tiene un nombre técnico. Ya. Hay un examen. Sí, para estudiar la retina, por ejemplo, hacemos el fondo de ojo, hacemos el OCT, tomografía de coherencia óptica, cámara retinal, angiografía, hay diferentes exámenes, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora en este semestre, porque en emergencia vamos a estudiar el desprendimiento de retina, patología retinal, ahí vamos a ver eso. Sí, esos son exámenes y tienen su momento de solicitarlos, ¿no? Cada examen, por qué se hace, para qué se pide, y todo eso lo vamos a enseñar en este semestre, ¿ya? Muy bien, gracias, doctora. Gracias por su pregunta. ¿Alguien más? A ver, ¿alguna inquietud, comentario? ¿Aló? ¿Alguien más? ¿Un comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Todos comprendieron, jóvenes? ¿Está claro para todos? ¿Alguien quizás puedo ampliarle un poquito más? ¿Alguien? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Buenas Con noches. confianza, jóvenes. Buenas noches, doctora. Adelante, le escuchamos. Buenas noches, doctor. Mi nombre es María Huarcay y quisiera Buenas hacerle noches. una pregunta. Hace poco vino Bienvenido, doctora. Adelante. un señor Ya. que trabaja soldando y le había entrado una esquirla Ya. de soldadura en el ojo. ¿Eso también lo puede Ya. hacer un optómetro especializado o lo tengo que derivar siempre a un oftalmólogo cuando es un objeto que le ha caído en la vista? Ya, muy bien, es una buena pregunta y es propio del curso, estamos en emergencia. En la emergencia eso se llama cuerpo extraño. En este caso, si es soldadura, realmente es metal, ¿no? Ese es un cuerpo extraño metálico y usualmente a veces se incrusta en la córnea y eso hay que sacar con aguja, ¿ya? Con aguja se saca, ¿no? Han sabido como un imán, eso. Muy bien, la doctora hace una gran pregunta acá, dice, ¿quién debe hacer esto? La respuesta es el médico. El médico lo hace. ¿Por qué? Porque la córnea es una estructura muy delicada. Con profesor Navarro van a aprender ustedes, el espesor de la córnea en el centro mide medio milímetro, 520 micras, un poco más. En la periferia, 700 micras. Y si usamos agujas, estos instrumentos para sacar esas partículas pequeñas y luego se quede el óxido, entonces podemos lastimar la córnea, lesionar más, ¿no? Y se hace con microscopio y está considerado la extracción del cuerpo extraño metálico como una microcirugía ocular. Fíjese, ve, así está considerado. Entonces, muy buena la pregunta del doctor. ¿Quién saca esto? El médico, el oftalmólogo. Bueno, pero ahí, ¿cuál es la función del optometrista? La función del optometrista es hacer el diagnóstico. Entonces el paciente, ustedes están trabajando en una clínica, en un centro, el paciente dice, buenas noches, miren, mi ojo está rojo, me molesta, estoy trabajando en una mecánica y miren, creo que me ha entrado una partícula, me molesta. Ya, y tú lo puedes ver, pero en el momento ya con la historia clínica que viene del taller y usualmente a veces sueldan, no se ponen su máscara, esa es ya la imprudencia del paciente, ya está sospechando, ¿no? Y una vez que ya miras, lo ves, el cuerpo extraño, ya está el diagnóstico y entonces lo derivan. Inmediatamente lo derivas a oftalmología, en este caso a lino. En el lino hay oftalmólogo 24 horas y el oftalmólogo le sacará. Eso es la conducta, ¿ya? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra inquietud? ¿Otra pregunta sobre Doctor. optometría? Lo que dijimos. Sí. ¿Le escuchamos? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Soy la señora Adelante. Fanny Castro.
Una consulta, mire, en la óptica el día de hoy tuve una clienta que fue a recoger sus anteojos, bueno, se recogió Ya, la semana pasada, y hoy día me ya, vas a visitar y me dice que ella ve bien, pero el problema es que siente ardor en la vista. A pesar que estando sin ya, lente los sentía, ahora con el lente también lo sigue sintiendo ese ardor en los ojos. ¿A qué se debe eso? ya. Ahí está, mire, ve, este es un ejemplo, hay ardor, ¿no? Y a eso es un síntoma. Le arde, ¿no? Es un ahora, bueno, Sí, un ojo, los dos ojos debe ser probablemente, ¿no? Esto es sí, un síntoma. Entonces, ante este síntoma, ahora, usualmente la gafa correctora no hay relación con el ardor. Probablemente debe haber alguna otra condición, un proceso quizás inflamatorio, ¿no? Quizás inflamatorio a nivel de conjuntiva, no sabemos, habría que hacer la historia, por eso, ¿ve? Ven ahora entonces ven la importancia, la necesidad de hacer la historia clínica, los signos, los síntomas, y bueno, el examen cuando vemos al paciente, ¿no? De acuerdo a eso. Bueno, pero ¿cuál es la conducta en este caso? En este caso, entonces, usted cuando el paciente llama o viene, dígale que regrese al paciente al consultorio, que lo reevalúe el optometra, y si que vuelva a chequear todo me imagino que han hecho control de calidad, todo de las gafas, ¿no? Me entiendo, supongo eso. Pero si tiene mucho ardor, que lo derive a medicina, a oftalmología, que lo derive el optómetra, dígale, ¿ya? Eso es lo saludable, ¿ya? Pero fíjense, ¿ves? gracias. Ahí está este caso, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Algo? ¿Un Profesor, una comentario sobre consulta. todo lo que mencioné? Adelante. Profesor, buenas noches. Le saluda Adelante, Jacqueline. doctora. Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, una consulta. Nos cruzamos, creo. A ver, primero con mi Ya, compañero Con el y sigo doctor, a yo. ver, ya. ya, una consulta. Ya, Mira, a ver, el hay doctor, un ya. paciente, por ejemplo, que Sí, mucho le doctor, ya. pica los ojos. Picazón en los ojos y tiene mucha lagaña. Ya está. Por ejemplo, ahí, mire, ve. Un paciente que viene, por ejemplo, ve, por mucho picazón o prurito le llamamos en medicina y legaña, probablemente ese ojito debe estar un poco rojo. Ahí lo primero que hay que descartar por el prurito, por el picazón, si hay una alergia. Generalmente las conjuntivitis alérgicas producen eso. Y todo eso te vamos a enseñar. Todo eso, esto es la primera clase. Qué bien. Los felicito, jóvenes, están muy motivados ustedes. Qué bueno. Todo eso te vamos a enseñar, ¿ya? Entonces, una conjuntivitis alérgica, que es bastante común. Pero también, ahora por la legaña, tenemos que sospechar, podría haber una infección. Entonces ya estaríamos hablando de una conjuntivitis bacteriana. Y si hay una infección, hay un proceso inflamatorio, escuchen jóvenes, esto es lo científico, esto es lo de alto nivel profesional, no se debería hacer la refracción, ¿ya? Pero a veces en la vida diaria, en la práctica, ¿no? Todos los centros ópticos, muchos centros lo hacen, ¿no? Lo hacen a veces, ¿no? Pero puede haber, viene, te trata mal, págame plata. puede sesgarse un poco, claro, puede sesgarse el valor. Trata de Ya. montar. Entonces, por ende, yo estoy muy agradecido. Yo sí que tengo una pensión pequeña, pero es una pensión, sí. Profesor, buenas Entonces, noches. yo ya seguí trabajando y ahora estoy haciendo la Buenas pensión noches. de 20. A Tomasito va a salir. Ya, Tomasito ya es mayor muy de bien, 20, bueno, comenzó ¿Me con escucha, profesor? un abogado, él comenzó con la asistenta. Probablemente que lo saque, porque también Creo que Tomasito tienen el audio prendido, otro ha compañero. dado ¿Profesor, Eric, me escucha? los soles ha empezado a hacer ahí ese capital de puesto, yo le digo estadio, Alfonso Ugarte, ustedes cuando yo hable de estadio es porque estoy hablando de Alfonso Ugarte. Profesor. ya, muy bien. Entonces decíamos, Profesor, hay por eso la varios alumnos importancia que van, del... que quieren ingresar. Ya, adelante, doctora, le escuchamos. Profesor, una consulta. Sé que estamos viendo ahorita el tema de emergencias oculares y sí me ha pasado en alguna vez, ¿no? Porque anteriormente trabajé en una óptica. ¿Qué pasa con respecto a las embarazadas? Por ejemplo, ha habido casos mediáticos que a veces hay embarazadas que obviamente usan lentes y se les rompió, ¿no? Y ¿cómo haríamos nosotros? O sea, en este caso, ¿no? Volverle a reflexionar, por lo que yo tengo entendido, cuando una mujer está embarazada, obviamente el cambio hormonal cambia y la medida también. ¿Cómo podríamos optar en ese tema de emergencia? O sea, ¿cómo haríamos en tomarle la medida, hacerle una aproximación si es que no tuviese lente? Porque a veces me ha pasado, ¿no? Yo he visto casos así. Ya, disculpe, doctora, su audio está un poquito, está bajo, no le escucho bien. A ver, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Disculpe usted, un poquito su ¿Ahora audio. sí a me ver. escucha?
A ver, ya. Era un poquito más fuerte, a ver, me escucha. La pregunta era la siguiente, ¿qué haríamos en este caso? Como le vuelvo a repetir la redundancia, estamos viendo ahorita el tema de emergencias oculares. ¿Qué pasaría en el caso de una mujer embarazada? Porque como le vuelvo a repetir... Una embarazada, ya. Me ha sucedido casos mediáticos en el sentido de que, por ejemplo, viene una señora que está gestando más de 8 meses y tengo entendido que obviamente no se le puede tomar la medida, ¿no? Y no está con sus leyes. Claro. Entonces, hay pacientes que a veces no entienden, ¿no? Como este que se siente. Sí, le comprendo, claro. Entonces, ¿cómo haríamos en este caso? ¿Le tendríamos que tomar la medida bajo su responsabilidad? Ya, muy bien. En la gestación, a ver, en la gestación, eso es una enseñanza también que le vamos a dar, en la gestación hay cambios en la fisiología ocular. Hay una serie de cambios en la fisiología ocular y entonces por eso siempre es como una paciente especial aparte ya cuando vemos una mujer gestante, ¿no? Por los cambios que hay. Y entonces, el ideal es que debería referirlo a oftalmología, más aún si hay factores de riesgo. Claro, obvio, siempre se hace la historia clínica, ¿no? O sea, una gestante se hace la historia clínica, que si todo está en orden, todo está bien, bueno, podría hacerse la refracción si no hay factores de riesgo. Pero si hay factor de riesgo, por ejemplo, está subiendo mucho de peso, por ejemplo, una gestante, de acuerdo al mes, en promedio cada mes sube 1 kilo. Si hay mucha ganancia de peso, alteración con la presión arterial o alteración con la glucosa, ves, todo eso es ya historia clínica, ahí debe ser una evaluación primero, obviamente la estabilización ginecológica, obstétrica, y luego ya pasa a oftalmología. Ese es el orden. Pero si todo está, digamos, no hay factores de riesgo, todo está en orden, no, todo, bueno, en esa excepción que todo está correcto, podría ser la evaluación del optometrista. Entonces, mucho mejor es por eso a veces derivarlo, ¿no? Que vaya a quiere decir, profesor, oftalmología. que por una ética profesional como optómetras, ya comentando si alguno tuviera una óptica en sí, o sea, lo recomendable es que mejor derivemos al oftalmólogo, definitivamente, ¿no? A menos que el paciente claro, ¿no? en este caso diga, no, igual voy a poder ver algo, pero igual que... Bueno, a ver, ya. Es muy bien, doctora, ya. Claro que a veces bueno, y ahora más aún, ¿no? Con esta pandemia, todo esto es complejo, ¿no? Ir a un hospital, pero todo el hospital, pues todo es COVID. Y incluso a veces hay servicios también que ya ni se atienden. Realmente esta pandemia ha cambiado todo lo ha cambiado. Y entonces puede ser, como la doctora dice, que la paciente, pero repito, por eso, bien importante es la historia clínica que el optómetra tiene que hacer. Si no hay factores de riesgo, ya, se hace en la historia clínica, podría ser la evaluación. Pero si hay factor de riesgo, es mejor no. ¿Por qué? Porque si sale sesgada la evaluación, hay un sesgo en la evaluación y como dice la paciente, dice, en algo me ayudará, ¿no? En algo me ayudará las gafas. Pero ¿qué pasa? Como está variando la glucosa, la presión arterial, todos esos cambios, puede serle útil, por ejemplo, 1 mes nada más en las gafas correctoras y al siguiente mes ya hasta lo ve borroso. ¿Y qué va a suceder? La gestante va a regresar, va a decir, mire, 1 mes me ayudó y ahora no me ayuda nada. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Obviamente por los cambios funcionales, ¿no? Entonces, en el caso extremo que un paciente insiste, ¿no? Un paciente dice, una gestante, pero dice, doctor, pero los hospitales todo es COVID, ¿cuándo voy? ¿Cómo? Doctor, ¿me voy a exponer? No, al menos todo ya. Y los factores de riesgo, todo, aparentemente no hay factores de riesgo, entonces el optómetro le hace la evaluación. Pero en la historia clínica, vamos a poner en la historia clínica, tenemos que poner este incidente. Entonces el optometrista tiene que poner esto. Se le ha explicado, ¿no? Todas las circunstancias que se da en la evaluación de una mujer gestante, pero por la pandemia la paciente se resiste a ir y en sus palabras podemos explicar que tiene dificultades, esto, el otro. Y la paciente, insiste, ¿no? Insiste en que le hagamos la evaluación y
le hemos explicado también esto, entonces así. Bajo esas circunstancias, sí. Entonces, y al final, la mujer gestante que firme la paciente esto, ese incidente que hace. Entonces, si por ejemplo, un mes está viendo bien, y al siguiente mes o a los 2 meses ya no le ayuda nada a la gafa, obviamente, regresa. Y hay pacientes, ¿no? Que a veces reclaman, dicen, me ayudó un mes y ahora no me ayuda nada, así que yo quiero todo mi dinero. Empieza el conflicto, ¿no? ¿Me entienden eso? Comienza el reclamo, ¿no? Pero por eso es la historia clínica. Y entonces se anota todo eso y aún hay pacientes que hasta denuncian. Hay pacientes denuncian a la fiscalía, a la comisaría, etcétera. Pero ¿qué te va a pedir una autoridad cuando un optometrista o los profesionales de salud en general somos denunciados? Lo que nos van a pedir es la historia clínica, nos van a pedir. Eso es lo que nos van a pedir. Y si hemos anotado todo en la historia clínica, eso también nos ayudará y será nuestra defensa cuando ya se da el conflicto. Entonces, ve, de ahí la importancia, ¿no? La historia clínica. Y es una gracias, doctora, por su pregunta. Pero fíjense, un poquito, vamos a hacer un paréntesis acá. Pero ¿cuál es la realidad de la optometría en general, no? Quizás muchos de ustedes ven que algunos trabajan ya en centros ópticos. La realidad es que los optómetras no hacen historia clínica. Y eso vamos a aprender ahora en este semestre. Miren, ve, o sea, estamos aprendiendo esta noche qué importante es la historia clínica. Y la realidad es que no lo hacen. Pero voy a ir un poco más allá. Se van a quedar ustedes asombrados esta noche. Quizás algunos de ustedes conocen oftalmólogos. ¿Pueden creer esto? Que ni siquiera los oftalmólogos también hacen historia clínica. A veces el oftalmólogo, él piensa que es ya un súper especialista, que él lo sabe todo. Y rápido, ¿no? Y va a operar. Y llega el paciente y dice, a ver, usted tiene catarata. De una vez ya, hay que operarlo. ¿Cuándo lo operamos ya? Y pone catarata, no le ha hecho nada de historia clínica, y esa es otra realidad, fíjense. Entonces, de ahí que, ¿no? La importancia, de ahí la tu audio, por importancia, favor. entonces, de la historia clínica. Y bueno, de esto vamos a hablar ahora en esta segunda parte, ¿no? Muy bien. Gracias por sus intervenciones. Gracias. Ha sido muy interesante. Algunas preguntas, ¿no? Prácticas. Bueno, continuamos, ¿ya? Vamos a continuar. Continuamos entonces. Decíamos entonces de que cuando se fundó Eurohispano, y personalmente yo enfoqué que esta es la enseñanza que se debe dar en la optometría, ¿no? Y lo hemos hecho y los resultados han sido excelentes y eso es lo que ustedes van a recibir ahora. Eso van a recibir ustedes. Mucha enseñanza de medicina, ¿Puedo subir más de volumen? muy profundo y eso hará pues de ustedes unos profesionales de alto nivel, ¿no? De alto nivel será y bueno, ¿ya? Muy bien, bueno, continuamos entonces. Bueno, ahora esta primera parte me ocupé bueno, es la primera clase, ¿no? Lo llamamos la clase inaugural. Entonces ya ustedes saben que están en el mejor instituto del Perú, el más equipado, ya entendieron la filosofía que tenemos, así es que estén emocionados, motivados, todo lo que les vamos a enseñar y van a disfrutar todo esto y qué bueno, es una bendición realmente. Ya, vamos ahora. Entonces el curso es bueno, estos días, los jueves, vamos a tener, se llama emergencias oculares. Ya. Antes de definir la emergencia, para entrar ya a la del concepto, quiero que entiendan esto un poquito. Entonces, imaginémonos el optometrista que se acuerda, ¿no? Yo lo llamé de 3 neuronas, que solamente sabe miopía, astigmatismo, hipermetropía, miopía, astigmatismo, hipermetropía, y él no sabe nada. Y él dice, esa es la optometría, pero hay algo más, que ellos piensan que no son responsables cuando atienden. Vamos a poner un ejemplo. Un paciente viene, está en el consultorio en este momento y dice, doctor, por favor, una atención, ya. Y el paciente dice, doctor, hace 1 hora, este ojo derecho no veo nada. Se apagó, así como se apaga el foco, igualito se apagó total, no veo nada. El ojo izquierdo normal. Y doctor, estoy preocupado. Bueno, ¿qué puede haber pasado en este paciente? Esa es una emergencia. A lo mejor se desprendió la retina, ¿ve? Pero hay que hacer historia clínica y todo, ¿ve? Ese es un, ¿ve? Otro caso.
Viene, por ejemplo, otro paciente, dice, doctor, buenas noches. Doctor, ya, yo sé que ya está cerrando usted ya su centro óptico, todo. Doctor, por favor, antes que se vaya usted, antes que se vaya, atiéndame. A ver, señor, ¿en qué lo puedo servir? Y el paciente dice, doctor, desde las 9 de la mañana, ya van a ser 9 de la noche, estoy con un dolor intenso acá en el ojo y el dolor es cada vez más intenso, intenso, intenso. Ya tomé paracetamol, tomé esto y no me calma, tengo náuseas, vómitos, me duele la cabeza y estoy viendo borroso ya, doctor, con este ojo. Ayúdeme, doctor, por favor. Eso es una emergencia, ¿ves? Son datos clínicos, ahí ya no es refracción, pero yo he visto casos donde el optómetra, a veces hay optómetras, hay centros ópticos, dicen, no pierdas ni un paciente, a todos atiéndele, a todos hay que hacerle sus lentes. Yo he visto casos donde a ese paciente que venía con dolor intenso, le han hecho sus lentes con visión borrosa y todo, que este lente te va a ayudar, y doctor, ¿con eso va a bajar el dolor? Sí, con eso te va a pasar el dolor y bla, bla, bla. ¿De qué estamos hablando de ese caso? Puede ser un glaucoma agudo. De esto vamos a estudiar bastante. El glaucoma agudo es una emergencia. Se manifiesta con dolor intenso, la presión intraocular se eleva hasta 40, 50 milímetros de mercurio, se daña el nervio óptico en la retina y el paciente, jóvenes, escuchen esto, puede terminar en ceguera. Pero bueno, ¿en qué tiempo termina ciego mi paciente? En 24 horas puede ser en 12 horas, en 48 horas. Entonces, si este paciente empezó el dolor 9 de la mañana, ya tiene 12 horas, y si este paciente tiene glaucoma agudo y en este momento yo no le hago el diagnóstico y lo mando a su casa, este paciente para mañana puede estar ciego. Así es, para mañana estar ciego, y es una ceguera irreversible. Nada podemos hacer ya. Entonces entendemos la importancia que tiene saber emergencias, ¿ve? Glaucoma agudo, desprendimiento de retina y tantas patologías. La doctora citó cuerpo extraño, por ejemplo, también es una emergencia. Entonces, se tiene que tener una formación, una preparación en lo que es en esto de emergencias, ¿no? Y cada vez, en cada semestre, ir profundizando y esto dominar, porque primero que no sabemos en qué momento va a venir la emergencia, pues se llama emergencia, de un momento a otro se da, y el paciente viene, del momento que ustedes son optometristas, profesionales de la salud visual, el paciente viene. Y entonces, ahí es donde el optometrista tiene que estar, bueno, haber sido enseñado, haber sido preparado en esto, ¿no? Y de esa la responsabilidad son ya pues de los maestros, ¿no? Los maestros tenemos que enseñarles en detalles, que ustedes lo aprendan, lo dominen. Entonces, ve, un optometrista, por ejemplo, que solamente hace refracción, y yo he visto casos que hasta lentes le han hecho. Le han hecho el lente y con el lente lo han mandado a su casa. Y al día siguiente terminó ciego el paciente. Imagínense. Eso es, un día un maestro en el instituto dijo, eso es criminal hacer eso. Pero es la realidad, ¿no? En cambio, un optometrista muy bien preparado, de alto nivel profesional, como ustedes ahora están recibiendo estas enseñanzas, harás la historia clínica y dirás, ¿de qué hora empezó el dolor, señor? 9 de la mañana. Ya son 2. El dolor es más intenso, sí, doctor. Tiene náuseas, tengo vómito, le duele la cabeza. Examinarás el globo ocular y todo el ojo está rojo y verás la córnea está opaca, visión ya borrosa, bastante baja la visión, quizás 20/100, y tomarás la presión intraocular, y si no tienes el aparatito, tú mismo lo llevarás, no sé, quizás a alguien oftalmólogo que conoces, le tomas la presión intraocular y está en muy 50, 60 milímetros, o fondo de ojo también le harás con, quizá el oftalmólogo está cerca, por ahí le haces. En otras palabras, en este momento haces el diagnóstico de un glaucoma agudo. Le dices al paciente eso, señor, usted está haciendo un glaucoma agudo en este momento, y gracias a Dios acá está el oftalmólogo, y el oftalmólogo inmediatamente le va a dar el tratamiento, o si no, irá al Lino, ¿no? Al Lino, al hospital de ojo, y cuando se le da el tratamiento inmediato, ya el paciente por lo menos empezará a bajar la presión intraocular, disminuye ya el daño al nervio óptico, y por lo menos, por ejemplo, si hasta este momento el paciente perdió 50% de la visión,
El otro 50% le salvaremos la visión. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a tratar, ¿no? Y el 50% que ya perdió la visión, ese 50% que ya perdió la visión en glaucoma agudo a veces ya es irrecuperable. O sea, si en este momento lo ponemos en la mano del oftalmólogo y hacemos todo el tratamiento correcto, salvaguardamos el otro 50% de la visión. Pero el otro que ya perdió, quizás ya no lo recuperamos. Pero si el optometrista no está bien preparado, no hace historia clínica, no fue enseñado en emergencias correctamente y todo esto, en oftalmología, medicina, pues él no entiende nada de esto. Él a lo mejor le dice, ¿sabe qué? Váyase al Lino y ya, urgente al Lino, pero no le explica nada. El paciente va a decir, pero es son 9 de la noche, ¿qué hora voy a ir ya mañana temprano? Mire, para mañana temprano el paciente ya estará ciego. ¿Me entienden? Entonces, ve, esa es la diferencia cuando un optometrista tiene una formación completa, a diferencia, ¿no? A diferencia de un optometrista con una formación integral, ¿no? Y de eso es lo que se trata. De eso se trata este curso, y vamos a aprender bastante, ¿no? Entonces, en cualquier momento puede presentarse una emergencia, ¿no? Entonces, vamos ahora a definir qué es una emergencia, ¿ya? Estamos en el curso y ya estamos entendiendo qué es una emergencia. Ya, entonces, escriban, a ver, le voy a dictar el concepto. Escriban en sus notas, en tu cuaderno, toma nota esto, ya, ¿qué es una emergencia? Ya, escribe, es una condición clínica. Escriban, es una condición clínica. Después voy a explicar yo en detalle qué significa todo, ¿eh? Copien, es una condición clínica, coma, de presentación súbita, es una condición clínica de presentación súbita o abrupta, coma, donde se debe realizar un diagnóstico correcto. Para dar un tratamiento oportuno, donde se debe realizar un diagnóstico correcto para dar un tratamiento oportuno y así evitar complicaciones mayores. Ya, ahora vamos a explicar qué significa cada palabra, ¿ya? Vamos a explicar esto. Ya, entonces dice, una emergencia, ¿qué es una emergencia? Es una condición clínica, ya. Pero ¿qué significa condición clínica? Ya, escriban aparte. Condición clínica, ¿no? Es la presentación de signos o síntomas. O sea, el paciente tiene algún síntoma o signo. ¿Ya? El paciente viene con algún signo o síntoma a la consulta. Ahora, ¿qué cosa es un síntoma? Aparte escribe. Síntoma es todo lo que el paciente siente. Síntoma es todo lo que el paciente siente. Ejemplo, un síntoma, el dolor. El paciente, por ejemplo, vino dice de las 9 de la mañana hasta ahora 9 de la noche, está con un dolor, ese es un síntoma. ¿Ve? Otro síntoma puede ser, por ejemplo, visión borrosa. Él veía claro, ahora está viendo borroso, es otro síntoma, ¿no? O sea, todo lo que él siente, a eso se llama síntoma. Ya, punto aparte. Ya, signo, aparte, signo. 2 puntos.
Un signo es todo aquello que podemos percibir con los sentidos. Es todo aquello que podemos percibir con los sentidos. O sea, se refiere a nosotros los profesionales. Ya, ejemplo, un signo, ojo rojo. Un paciente viene, un ojito está normal y el otro ojo está bien rojo. Ese es un signo. Porque lo veo, lo veo que ese signo, ese ojo está rojo, lo veo. Ya, otro signo. Ya, otro signo. Por ejemplo, cuando un párpado se cae, un párpado caído, cuando abrimos los ojos, los párpados están, ¿no?, elevados, pero cuando cae el párpado, a eso se llama ptosis palpebral. Ese es un signo. Yo lo estoy viendo, que el otro párpado es normal, el otro párpado está caído y entonces el ojo parece que está cerrado. Ese es un signo. Yo lo veo, lo veo. Ya. Otro signo. Por ejemplo, en el caso que la doctora preguntó, ese caso del cuerpo extraño. Doctor, ¿no? una pregunta. A ver, le escucho, diga. ¿Cómo dijo que se llamaba el párpado caído? Tosis. Ptosis palpebral. Ya, se escribe P-T-O-S-I-S, ptosis palpebral, el párpado caído. Ese es un signo. Entonces, regresamos. La doctora cuando mencionó el cuerpo extraño, vamos a suponer que es un paciente que viene, a ver, vamos a suponer, ayer ingresó la partícula, ayer, fíjense, y qué sé yo, por la distancia, el COVID, tantas cosas ya, y recién llega al consultorio, y dice, doctor, acá me ha entrado algo, entonces ahora nosotros miramos el ojo, miramos la córnea, y en la córnea vemos la partícula, ahí está la partícula, ¿no?, oscura, el óxido, metal, pequeñita, y también alrededor vemos, la córnea normalmente es bien transparente, la córnea es bien transparente, pero ahora vemos ya en la córnea una opacidad, vemos ya algo, la córnea un poco blanquecina, ya no está transparente. Eso es un signo, se llama opacidad corneal, ese es un signo. Entonces, ¿qué es un signo? Es todo lo que percibimos, lo puedo ver y lo describo. Otro signo, han escuchado, por ejemplo, chalación, han escuchado, ¿no? Chalación. Chalación es como un nódulo que sale en el párpado, ¿no? Es un nódulo de grasa, se acumula la grasa y generalmente eso hay que operar, ¿no? Tratamiento quirúrgico. Y el paciente dice, doctora, mire, este nódulo está acá, esta bolita en mi párpado, ya tengo medio año. Y lo tocas, lo ves que es un nódulo, como una bolita, como una alverjita, lo tocas, es duro, ese es un signo, ¿ves? Es un nódulo, es un signo, lo ves y lo tocas. Ya, entonces, ¿qué cosa es un signo? Es todo lo que percibimos nosotros. Pero lo que el paciente siente, eso se llama síntoma. Entonces, ¿qué es una emergencia? Dije, es una condición clínica. O sea, ¿qué estamos diciendo en condición clínica? Que hay síntomas y hay signos. Por ejemplo, en glaucoma agudo, ese paciente tenía dolor intenso. El paciente que se desprendió la retina dice, doctora, no veo nada. Hace una hora no veo nada, todo está oscuro con este ojo. Ese es un síntoma. Ya, sigamos con la definición. Entonces dijimos, una emergencia era una condición clínica, de presentación súbita o abrupta. Ya, ¿qué significa esto? Que el signo o el síntoma se va a presentar en forma súbita. ¿Qué significa súbito o abrupto? De un momento a otro. Ejemplo, el paciente dice, como hoy día el dolor de glaucoma agudo, dice, doctor, yo hoy día me desperté a las 6 de la mañana. Ya, luego, estamos haciendo la historia, ¿no? Nos está contando la historia. Luego, doctor, bueno, una ducha, desayuné y me fui a trabajar. Yo trabajo cerca de mi casa. A las 8 entro al trabajo. Y estaba trabajando ahí vamos a suponer que él trabaja es administrador de empresa, algo así. Estaba haciendo mis registros de ahí de la administración. Y a las 9, el paciente dice, doctora, a las 9 en punto de la mañana empezó el dolor acá en mi ojo derecho. ¿Ya ves? O sea, de un momento a otro, él lo recuerda. Eso es presentación súbita o abrupta, eso anotamos. O el paciente de desprendimiento de retina dice, doctora, hace una hora, yo veía normal, y de pronto, este ojo, algo, ¿no? Y totalmente oscuro, doctor, este ojo. Eso es presentación súbita o abrupta, ¿no? Ya. Entonces dijimos, ¿qué es una emergencia?
es una condición clínica de presentación aguda o abrupta. Y ahora viene lo importante. Entonces, cuando un paciente viene con signos o síntomas de presentación súbita o abrupta, ahí dice, ¿no? Que debemos realizar, ¿qué cosa? Un diagnóstico correcto. Y ese es un desafío para nosotros. O sea, ¿qué significa esto? Que no nos podemos equivocar en el diagnóstico. Porque si yo diagnostico, ¿no? En error, y le digo, por ejemplo, a ese paciente de glaucoma agudo, por ejemplo, dice, tiene ojo rojo y le duele y todo. Yo digo, ¿sabe qué, señor? Usted tiene una uveitis anterior. Ya está, pero obvio, yo soy optometrista y yo no soy médico, y ustedes le dirán, mañana usted se va a ir a oftalmología y el doctor te va a dar tus medicinas, todo, y ya te vas a mejorar 1, 2, 3 semanas, vas a mejorar, ya. Ya, doctor, gracias. Bueno, para el dolor, bueno, el paciente dice, entonces me tomo, pero bueno, tómese usted, pues, pero mañana tiene que ir, yo soy optometrista, no le puedo recetar nada. Ya, correcto. Si como el diagnóstico fue equívoco y el diagnóstico era glaucoma agudo, para mañana está ciego ese paciente. ¿Ve? ¿Notamos la diferencia? ¿Ve? Para mañana está ciego el paciente. Por eso el diagnóstico. Pero ahora, ¿cómo es que yo voy a hacer un diagnóstico correcto? Tengo que hacer la historia clínica. Y tengo que ser enseñado. Tenemos que ser enseñados porque, bueno, yo soy un médico egresado de San Marcos, de San Fernando, hace muchos años. Y qué maravilloso era, bueno, la primera facultad de medicina, ¿no? En nuestro país y, bueno, en Latinoamérica, etcétera. Qué maravillosas clases, cómo disfrutábamos las clases, cómo nos enseñaban los maestros. Y bueno, eso es ser muy bien enseñados, de eso se trata. Entonces, y eso es lo que, bueno, ya empezamos con ustedes hoy día, estamos aprendiendo, ¿eh? Y ahí yo haré entonces el diagnóstico correcto, ¿no? Y todo eso. Pero si hago un diagnóstico equívoco, entonces un tratamiento equivocado, y en glaucoma agudo no puede haber error, mañana está ciego el paciente. Y lo peor es que ya no se puede recuperar. O sea, diferente sería, ¿no? Ya perdió la visión, pero ahora le damos un tratamiento y se recupera. Eso sería diferente, ¿no? Aunque habría que sea costoso, no interesa, pero no, en glaucoma agudo, una vez que se dañan el nervio óptico, las fibras del nervio óptico, se mueren las fibras del nervio óptico, ceguera para siempre. O sea, fíjense la importancia. Entonces ya, regresando a la definición, que es una emergencia, una condición clínica de presentación súbita o abrupta, donde se requiere un diagnóstico correcto. ¿Para qué dijimos? Para un tratamiento oportuno. ¿Qué significa tratamiento oportuno? Como ya lo diagnostiqué el glaucoma agudo en este momento, 9 de la noche, en este momento empezamos el tratamiento. Obvio, el oftalmólogo lo hará. Entonces, si hay un oftalmólogo cerca, tú mismo lo llevas, o le adviertes a la familia, o si podemos lo acompañamos, o lo llevamos al lino. En este momento el oftalmólogo tiene que verlo, y le va a dar, le va a poner gotas, hay una solución que se toma, y se queda hospitalizado para que empezara a bajar la presión intraocular, y el oftalmólogo lo va supervisando. En el lino, por ejemplo, hay oftalmólogo 24 horas, ¿no? En emergencia. Y si de acá a 2, 3 horas la presión no baja, entonces le va a poner radiación láser, se hace una iridotomía que se llama. Bueno, este solamente es un ejemplo, ¿ya? Pero más adelante vamos a hacer toda esta clase completa, en detalle, en forma pausada. No se preocupen, no. Tranquilo, relájense. Solamente estoy poniendo el ejemplo. Y entonces el oftalmólogo hace la iridotomía con láser, o a veces incluso hay que operar, pero la idea es, ¿no?, salvaguardar la visión, ¿no?, el resto que queda, porque ya lo que se perdió a veces no se recupera, ¿ves? Entonces, diagnóstico correcto, ¿para qué? Para un tratamiento oportuno y correcto. Y bueno, ¿cómo termina la definición que dice? Y así evitamos, ¿ve? Evitamos, ¿qué cosa evitamos? Las complicaciones mayores. Complicaciones mayores. ¿Qué complicación mayor? Ceguera. El paciente puede quedarse ciego y ya no recuperar. Otro, puede morirse el paciente. Puede morirse. Ejemplo, ese paciente que cité al inicio de la clase hoy día, que viene con dolor intenso de cabeza, dice, doctor, me duele la cabeza, ya no soporto, me duele y ahorita que no veo bien también. ¿Ve?
Pero cuando ya tú vas a ser bien enseñado, yo les voy a enseñar todo eso, tú inmediatamente sospechas aneurisma cerebral y lo man, señor, en este momento hay que hacer una tomografía, ya, vamos al hospital, vaya a la emergencia al hospital, o particular, en este momento una tomografía. Porque si es un aneurisma, en este momento lo detectamos. Antes que se rompe el aneurisma, es como un globo de sangre, una arteria dilatada. Cuando se rompe el aneurisma, hemos escuchado eso, ¿no? Artistas, todos nos hemos de eso. Se produce una hemorragia cerebral masiva y donde está el paciente, ahí se muere, en ese instante se muere. Es tan peligroso, pero si tú piensas en el aneurisma, entonces lo mandas a hacer una tomografía en este momento en la emergencia, y vamos a suponer, va al hospital y en el hospital se hace la tomografía a las 10 de la noche y verdad, salió el aneurisma. Doctoras, doctores, ustedes acaban de salvar una vida. Y eso es, de eso se trata, ¿no? Eso es la prevención, de ser posible salvar vidas. Y entonces el doctor dirá, excelente jovencito, doctora, doctor, muy bien, ya está el aneurisma, así que inmediatamente lo operamos, ya. 10:30 de la noche, 11 de la noche estamos operando al paciente, y acabas de salvar la vida de ese paciente. Y ese paciente toda su vida te agradecerá. Porque ¿qué pasaba si solamente le hacías refracción? Y bueno, hay gente, yo he visto que hasta le venden su lente y el más caro, lente de contacto, y con el lente le va a pasar el dolor de cabeza. Para mañana está muerto ese paciente. ¿Ves? O sea, entendemos la diferencia. En cambio, ese paciente le salvaste la vida y ese paciente eternamente estará agradecido, te va a traer. Cuando trabajamos así, de esta forma, con una optometría de alto nivel, con prevención, haciendo diagnósticos, los pacientes te van a quedar agradecidos. Los pacientes van a traer a todos sus familiares, te van a traer, va a decir, nunca me han atendido así. Ese jovencito, allá la jovencita, esa doctora jovencito, él me ha atendido. Correcto, me ha hecho mi historia, esto, el otro. Así que anden, él te va a recomendar a todo su vecindario, nunca te faltará paciente. Porque de eso se trata, ¿no? Vas a ser uno de los mejores. Entonces, a diferencia, pues, de cuán gran mayoría, no solamente refracción, y bueno, es la realidad, ¿no? Entonces, esa es la definición de una emergencia. Entonces, repetimos, ¿qué es una emergencia? Es una condición clínica, o sea, donde hay signos, hay síntomas. ¿Cómo es la presentación? Súbita o abrupta, de un momento a otro se presentó. Y el paciente viene. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un diagnóstico correcto. ¿Para qué? Un tratamiento oportuno y evitar complicaciones. Un ejemplo más voy a poner. Un paciente viene con un doctor que me preguntó, viene con ojo rojo y con legaña, abundante legaña. ¿Qué estamos pensando ahí? Una conjuntivitis, usualmente bacteriana. Pero hay microbios que son muy agresivos, en donde este microbio puede atacar la córnea y puede perforar la córnea. Y el microbio no solamente está en la conjuntiva, en la parte externa del ojo, sino ingresa a la córnea, lo atraviesa la córnea y la bacteria ahora termina en el humor acuoso, en el espacio intraocular. De ahí se va al humor vítreo, llega a la retina y destruye toda la retina. Esto se llama endoftalmitis. Gravísimo, gravísimo. Entonces, ve, un optómetra, él dice, ojo rojo, legañita. Ah, bueno, mucha gente tiene legaña, así que bueno, no te preocupes, bueno, ya, agüita de manzanilla, esto, ya. Tu lentes. Y doctor, pero, oye, bueno, yo creo ya, pues, o te vas al lino, pues cuando tienes tiempo te vas al lino, sino al oftalmólogo te vas, ya, doctor, ya, doctor. ¿Ve? Y al lino se va de acá 3, 4 días a buscar un oftalmólogo, y esa bacteria para mañana puede invadir la córnea y hay bacterias que son muy agresivas y puede perforar la córnea. Entonces, cuando tenemos así una conjuntivitis muy legañosa, eso no se hace la refracción, primero hay que tratar la infección. Obviamente eso lo va a hacer el oftalmólogo, pero tú ya le advertiste al paciente, hiciste el diagnóstico. Y estas son las infecciones en el globo ocular, hay que tratarlas rápido. Y entonces lo derivas al oftalmólogo y el oftalmólogo lo trata quizás una semana, 10 días. Y cuando ya usted está bien, usted regresa acá. Y tu paciente va a regresar. Va a decir, excelente doctora, ya estoy bien. Sí, el oftalmólogo dijo que bien, que fui rápido, a tiempo llegué y si no se hubiera complicado la infección. Y doctor, ya estoy bien, ya el doctor me dio de alta, todo, así que ya acá estoy, ahora sí, la refracción. ¿Ve?
qué diferente, imagínense, qué diferente, ¿eh? Entonces, con gusto hacer la refracción y otras pruebas. ¿Y por qué no la parte comercial? Yo siempre digo, ¿por qué no la parte comercial? Eres libre y gana, y se puede ganar mucho dinero, por supuesto, porque eso es libre, ¿no? Ese es ya otro aspecto, que es ya el comercio, la administración, las ventas, ¿no? Pero la parte del comercio debería venir sobre una base, primero, de una buena atención profesional del optometrista, pero así de alta calidad, de alto nivel. De eso se trata, ¿no? No pues como lo que vemos en la vida diaria, ¿no? Vemos tantas cosas, oímos tantas cosas, pero qué lamentable, ¿no? Pero pensamos que esto ya está cambiando. Hay mucha gente que ya ha aprendido, está entendiendo lo que es una verdadera atención de optometría, la parte preventiva y todo esto, y entonces ellos ya están diferenciando. Dicen, no, allá es diferente ahí. Ahí dos, de frente te pasan el aparato y lentes. No, acá no. El doctor, la doctora acá primero te pregunta y te hace la historia, después te examina minuciosamente, te hace todas las pruebas, hace fondo de ojo, esto, el otro. O como una doctora preguntó sobre los exámenes en retina, te explica sobre cada examen, qué examen debes hacerte. Bueno, de eso estamos hablando, ¿eh? Entonces, y al final de tu consulta tienes que también enseñarle al paciente. Eso vamos a hablar ahora en actividades cuando tenemos la siguiente clase. Los tipos de prevención. Hacemos prevención primaria y hay que educar, enseñar a los pacientes. Bueno, ¿cuánto te vas a demorar en toda esta atención? Te vas a demorar quizás no menos de 30 minutos, quizás 40, quizás una hora. Un ejemplo, cuando regresamos a las aulas, vas a ver a nuestro director, vas a ver al doctor Severo, cuando él atiende ahí en el consultorio, y mucha gente dice, pero ¿tanto se demora el doctor Severo? Así es, porque está haciendo una optometría de alta calidad, de alto nivel profesional. Él hace la historia clínica completa, hace todos los exámenes, le explica el diagnóstico y todo. Esa es la optometría que bueno, ¿no? Que se espera, ¿no? Y la que en el mundo funciona. En Colombia, nomás aquí cerca, son muy serios. Y bueno, nosotros venimos enseñándolo esto y bueno, pregonándolo, ¿no? Haciéndolo, y qué bueno, ustedes van a hacer una promoción que va a tener todas estas enseñanzas y vas a disfrutar mucho, y qué bueno, ¿no? Qué bueno, ¿ya? A ver, ¿alguien, alguna pregunta sobre el concepto de emergencia, sobre esto último que enfaticé? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Alguien? ¿Le escucho? ¿Aló? Adelante, doctora, adelante. ¿Alguien? Doctor, buenas noches. Ya, Doctor, buenas noches. Le escucho, diga. ha habido casos en la tienda cuando han llegado clientes con los lentes de contacto partidos, debido a que se han frotado los ojos, ¿no? Y a veces se ponen en la parte de arriba, se esconde el lente, ¿no? Al fondo de saco, sí. Así Sí, es, así y es. a veces la gente es muy nerviosa y comienza a frotarse la vista, ¿no? Claro. Entonces, eso también, algunos vienen con los ojos rojos. ¿Es debido a eso? ¿Se lastima? Así es, correcto. Claro, muy bien, doctora. Gracias por Gracias. su intervención. El caso es muy frecuente lo que está explicando la doctora, que el lente de contacto se deteriora, ¿no? Se deteriora, puede ser blando también, o gas permeable también podría ser, y se va, a veces se fragmenta y se va al fondo de saco, como dice la doctora, y eso molesta. Bueno, ¿cómo se comporta? Como un cuerpo extraño. Y entonces, ¿qué síntomas da? Da sensación de cuerpo, esto se llama sensación de cuerpo extraño. O sea, cada vez que parpadea te molesta, y eso es horrible, nadie puede soportar eso, y el paciente viene. Ahora, lagrimea, abundante pífora, lagrimeo, y la sensación de cuerpo extraño, ojo rojo, ahí está. Y en la historia, pues que él se ha puesto el lente de contacto y bueno, ya. Entonces ahí lo examinas, y cuando examinamos, vertimos primero el párpado, todo eso te lo vamos a enseñar, y examinas todo el fondo de saco, y ahí lo veremos, pues está el lente fragmentado, ¿no? Entonces primero se pone un anestésico, proparacaína, para que se relaje, porque hay mucha sensibilidad en el globo ocular, y luego ya con un hisopo estéril, húmedo, se remueve, se saca ese fragmento de lente de contacto.
Y una vez que ya se sacó, ya bueno, esa es la extracción ¿no? del lente fragmentado. Bien frecuente, bien, pero molesta mucho. Nadie puede soportar eso. Así es. ¿Ya? Doctor, Eso puede darse. disculpe. Hay Ya. algunos pacientes que usan los lentes de contacto, ¿qué tiempo deben dejar de usarlos para que puedan medirse y usar un lente así de montura convencional? No sé, ¿qué tiempo? Claro. ¿Horas o un día a otro? ¿Qué es lo más recomendable? Ya. De esto, bueno, ya no tenemos mucho tiempo, ya se nos va a acabar el tiempo. Bueno, esto es siempre el lente tiene un tiempo de vida media, se llama, un tiempo de vida media, pero aparte, el concepto actual es que el paciente use lo estrictamente necesario. Aunque la industria del lente de contacto, los laboratorios dicen que el paciente debe dormir y puede usar 2, 3, algo así nos dicen, ¿no? Los laboratorios. Pero de esto yo voy a hablar bastante, creo que en la próxima clase voy a profundizar esto un poco, pero el concepto actual es usar el tiempo necesario, prudente, ¿no? Y luego, como decía usted, una vez que llega a casa puede usar la gafa, ¿no? ¿Por qué? Porque el lente de contacto tiene complicaciones. Y hay una serie de complicaciones que tiene, todo eso se lo vamos a enseñar. Entonces, ¿cómo evitamos esas complicaciones? Usando el menor tiempo. La idea es esa. El concepto actual es que usar el menor tiempo. Ahora, no todos están de acuerdo, ¿no? Muchos optómetras le creen a los laboratorios y a tu consultorio va a venir un del laboratorio y va a decir, doctora, este es el último lente de contacto, mire, tiene alto DK y esto y el otro, y doctora, con esto sí su paciente puede irse todo el fin de semana sin sacarse lente, desde el viernes hasta el día lunes. No, no le creamos, no le creamos, no le creamos. ¿Por qué? Porque el día que vienen las complicaciones, ¿acaso el laboratorio va a ser responsable? El día que viene el paciente con complicaciones, de eso vamos a hablar bastante, el paciente va a denunciar, va a reclamarte a ustedes que le han recetado el lente, o a la clínica, al centro médico donde está. El laboratorio va a decir, el laboratorio simplemente se lava la mano, el laboratorio dice, bueno, a mí, ¿por qué me reclaman? Eso tienen que reclamar a su optómetra, a su oftalmólogo. Así funciona en la vida diaria. Entonces, no le creamos a los laboratorios, por más que digan ellos esto y lo otro, porque estamos viendo cantidad de complicaciones y eso es el concepto. Entonces, el tiempo es el menor tiempo. Ahora, de acuerdo a la vida media que tiene el lente, debe ser cambiado también, obviamente, ¿no? Etcétera, eso. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Doctor, una pregunta. ¿Alguien? He tenido ¿Escuchamos? un caso de lo que es soldadura y los ojos llegaron con los ojos rojos. En ese caso, ¿qué es lo que debemos de hacer? Ya, muy buena pregunta, doctora. Cuando un paciente llega con el ojo rojo, primero tenemos que hacer el diagnóstico. O sea, ¿por qué es el ojo rojo? Eso es lo primero. Y con ojo rojo significa que hay un proceso inflamatorio. Y si hay un proceso inflamatorio, no se debe realizar la refracción. No se debe realizar la refracción. Porque esa es una clase, es un capítulo en emergencias, porque el ojo rojo puede ser conjuntivitis, puede ser queratitis, puede ser alergia, hay diferentes diagnósticos ahí, y eso con la historia clínica tenemos que diferenciarlo, pero el concepto es ojo rojo, no se hace refracción, con la historia puedes intentar hacer un diagnóstico, si no logras hacer el diagnóstico, lo envías a oftalmología. Y al final también, si haces, por ejemplo, piensas en una conjuntivitis, por ejemplo, ahora imagínate, por ejemplo, un caso, estamos en pandemia de COVID, dice, sí, en mi familia, bueno, mi vecino tiene COVID, por ejemplo, su vecino tiene COVID y el paciente viene con los ojos rojos y viene para hacerse una refracción. Desde el momento que él dice que el vecino tiene COVID, ese es un factor de riesgo y el virus puede haber invadido la conjuntiva, está haciendo una conjuntivitis viral, no se debe hacer refracción. Entonces lo mandarás a oftalmología. Y en oftalmología ya, bueno, ya el médico lo evaluará y todo eso. Profesor, ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Qué Te tal, escuchamos. profesor? Muchas gracias. Adelante. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Domínguez. Tengo 2 consultas. La Muy bien, primera doctor, es, bienvenido. Gusto saludarlo. Ya, adelante. por ejemplo, en el caso de los, ¿no? Los casos cotidianos, como se está mencionando mucho ahora el tema del ojo rojo, los dolores de cabeza que
me parece que son comunes en realidad, ¿no? Hay varios pacientes que se acercan con esas incomodidades. ¿Cuándo sería correcto como, o sea, no realizar la refracción o aceptarlo como si fuese, no sé, algo normal o como si quizás esa persona tendría alguna dificultad mayor, ¿no? Que ya escapa de la atención de la Claro, práctica? Más o menos en qué caso claro. o sea, cómo. Muy buena pregunta, doctor. Muy buena pregunta. Excelente, ¿no? Por eso ustedes, bueno, están matriculados. Por eso estamos los maestros, ¿no? Y a pesar de esta pandemia vamos a enseñarles. Esa es la razón, claro, y lo vamos a aprender. Yo les voy a enseñar eso, bueno, en los 3 años, usualmente yo soy el profesor que más les va a enseñar, porque yo enseño medicina, pues yo soy el que enseña medicina. Y ahí les voy a enseñar cómo se diferencian los diferentes tipos de cefalea, ¿no? Y bueno, porque hay un dolor de cabeza que es por refracción, pero es un dolor de cabeza no tan intenso que básicamente se manifiesta cuando hace el paciente el esfuerzo visual. El paciente hace el esfuerzo visual, ¿no? Estudia o de cerca, hace sus trabajos, ahí viene el dolor de cabeza, pero ya cuando él termina de hacer el esfuerzo visual, ya no le duele la cabeza, ya pasa el dolor, no es que ya no hay esfuerzo visual, ahí podríamos decir que esa es una cefalea que se llama por astenopía, o sea, por el esfuerzo visual. Y ahí sí estaría muy bien decirle, le duele la cabeza por la falta tiene que estar la gafa compensadora, ¿no? Correctora, corregir el defecto refractivo. Pero también escuchen esto, si a pesar de esto le has dado, bueno, en refracción vas a ser especialista, le has corregido todo, pero aparte él continúa con el dolor de cabeza, entonces tenemos que pensar ya en otro diagnóstico. Por ejemplo, hay cefalea tensional, eso también es bien común. Bueno, ahora por la pandemia todos estamos preocupados, la salud, tantas cosas, ¿no? La misma pandemia, los problemas de la vida diaria, ¿ves? Hay cefalea tensional, eso te voy a enseñar cómo se diferencia. Y de ahí ya empezamos. Hay dolor de cabeza por tumor cerebral. ¿Cómo sé que es un tumor cerebral? ¿Cómo sé que es un aneurisma? ¿Cómo sé que han escuchado parásitos? Mucha gente come carne de cerdo y los parásitos llegan al cerebro y puede producir también dolor de cabeza. Entonces, en esta variedad de diferentes situaciones, ahí es donde tenemos que enseñarte. Te vamos a enseñar. Yo personalmente les voy a enseñar cómo diferenciamos todo esto, pero ¿cuál es el eje? La clave de todo esto es la historia clínica. La clave es la historia clínica, y eso es lo que ahora en la siguiente clase, ahora en emergencia, el próximo jueves, ahí ese va a ser bueno, ya hemos visto esta noche la definición, por ahí vamos a empezar lo que se llama la historia clínica, y